Bueno, compañeros, tal y como os dije, pues aquí he traído la bolsa EDC con las mejoras pertinentes. Gracias a vuestros mensajes, apoyos y opiniones, la he pegado una vuelta y digamos que la ha aligerado un poquito, pero a la vez mejorado. Así que ahora en un rato os la mostraré, después de mostraros todas estas vistas que veis a mi alrededor, que no tienen desperdicio. Ahora os las enseño con detalle y luego procedemos a ver la bolsa y a probar lo que lleva. Bueno, pues el vídeo lo empezamos aquí en la cima de este cañón que veis, tan chulo, y que ahora os muestro más a continuación, por el cual discurre el río Ebro, al cual veis ahí, sobre ese puente. Y bueno, os voy a enseñar un poco los alrededores, lo podéis ver. Y aquí tenemos más del río Ebro y un pueblo que tenemos por aquí abajo. Bueno, sí os diré que estamos provincia de Burgos, zona de bastante fauna y bosque a tope, norte de Burgos. Bueno, aquí tenemos otro pueblo, mirad las vistas, qué guapas, qué chulas. Y eso que está al día, como podéis ver, bastante tonto, pero bueno, por ahora parece que se salva. Bueno, aquí tenemos el río Ebro, como os digo, y aquí pues una represa, también el río Ebro, con cosas bastante chulas. Bueno, pues con estas vistas vamos a continuar, que la bolsa trae sorpresitas. Bueno, aquí tenéis esta planta. Las vais a ver similares, si la veis, cerca de zonas húmedas, con estas flores blancas y bastante más, más anchas, en plan sombrilla. Y el tallo va a ser muy parecido a este, pero podéis encontrar pintas, va a tener pintas o zonas que son violetas, Bueno, pues entonces es cicuta, o sea, ni tocarlo. Luego hay otras parecidas a esta, también con flor amarilla, que pueden ser tóxicas, pero una prueba de saber si es la planta que buscamos, como es el caso, es doblar un poco los tallos y olerlo. Si el olor es como putrefacto y tal, es tóxica, porque hay una que es muy parecida, pero que es tóxica. Si es como esta, que huele como anís, es hinojo. Esto podemos coger unas ramitas para condimentar o incluso chuparlas, porque esto tiene mucha vitamina C y un sabor bastante dulce, y es una planta usada mucho tiempo, tiene propiedades medicinales, pero de este tipo ya os digo que hay varias, y la mayoría tóxicas. Entonces siempre, para asegurarse, lo mejor es doblar una rama, partir una ramita, y os va a desprender un olor a anís rápidamente. Si lo hace, hinojo, no hay problema. Bueno, pues aquí dando el paseete este, mira qué vista, Bueno, hasta allá tenemos una torre medieval muy chula y mucha moto, eso sí. Y por fin parece que se va a quitar el sol, que me tiene hasta los cojones, porque no sabéis el calor que hace. Y eso que empezamos el día, hoy a unos 5 o 6 grados. Y ahora debe hacer como 30 y muchos, entonces no hay quien pare. Sí que es verdad que no hay humedad, pero el sol cuando da pica. Bueno, y por ahí, entre árboles, ya veis aquí, nos pasa el río Ebro. Así que ahora voy a retomar hasta el bosque de abajo, voy a meter otra vez en el bosque de ribera y haremos las pruebas. Pero antes me voy a quedar por aquí, que parece que se va el sol y corre el aire,
a tomar una latita de cerveza, cómo no, porque otro invento que os voy a pasar ahora para que lo veáis. Y he descubierto que en aquí faltaba algo, y he descubierto que estas gomas son perfectas para llevar una latita, y no es por hacer publicidad, de Estrella Galicia, porque de otras marcas, si no hacemos las latas estrechas, no me valen para mi EDC. También puedo llevar una botella de agua de cuarto de litro, que eso está muy bien. Aparte que luego tenemos aquí el porta botellas para el tamaño que sea, de plástico. Pero, así que vamos a probar el EDC, que se ha quedado un poquito menos fresca. Y eso que salió, que estaría casi hecha a hielo. Pero al final, cuando hay sed y es una supervivencia y es cerveza, da igual fría que caliente. Bueno, pues os voy a enseñar un poco esas mejorillas básicas que he hecho. Y una es este mosquetón aquí, grande, bueno, con este trozo de cuerda, pues si llevo un cuchillo un poco amplio, colgármelo de la trabilla al pantalón, o para con la cuerda hacer alguna sujeción. Pues un mosquetón fuerte de acero y unas gomillas ahí, pues que para recurso vale. Aparte de llevar una cantimplora ahí buena, que luego, como veis, está vacía, hay que volver con lo vacío, Le he puesto los partecillos, España, muy importante, que proteger la patria, que ahora mismo está la cosa jodida. Y bueno, de lo que tenía, pues he quitado esa sierra que tenía tan chula, plegable, porque al final he quitado también la navaja multiusos que tenía, la básica esta de Osiak, y he metido la Outrider. ¿Por qué? Bueno, porque me cumple esas dos funciones al tener ya un filo contundente como el que tenía la JKR y de calidad con su liner lock, pero me da el extra que no tenía la otra de las tijeras, aparte los otros usos que tenía la otra, bueno, pero sí que es verdad que también me trae el palillo, que ese es el que menos me preocupa, pero muy útil, las pinzas, ¿vale? Entonces, la versatilidad de que la sierra no pierdo nada, porque al final tengo una sierra de proporciones prácticamente iguales, y he sustituido entonces la sierra y las dos navajas por esta, con lo cual he ahorrado peso, y me ha dado para poder meter este cuchillo que os he enseñado en algún vídeo, y siguiendo vuestros consejos, un kit de costura, ¿vale? Con lo cual, para cualquier rotura de la misma bolsa o de tela, aunque tiene el hilo de varios colores, en un momento de emergencia no vamos a estar mirando si el hilo es el adecuado o no. Y lo bueno que yo, que veo poquito, pues viene ya pasado por la hoja. Y he traído me entra este cuchillo, que es bastante comedido, y ya os dije que esta funda, bueno, en otro vídeo no me daba muchas garantías, pero para llevarla a la bolsa pues es perfecto. Y este cuchillo, pues ¿qué me da? Pues me da un trabajo que, por ejemplo, ya que hemos salido hoy otra vez con el palo, como todos los cuchillos que llevo, le voy a hacer otra mosca al palito, y como veis, pues es otro cuchillo con una muy buena penetración para trabajar en la madera, Bueno, pues ya tenemos el palito, la tercera mosca. Y para que veáis un poco las propiedades de este cuchillo, pues vamos a batornearnos estos palucos aquí en plan rápido. Ya veis que el cuchillo no es muy grande en sí, pero ya os digo que todo lo que parece pequeño lo tiene poderoso. Bueno, ahí va, y mirad cómo se come los palitos rápidamente, Es un roble bastante seco, pero sin ningún problema. Mira, vamos a aprovechar este que ha cuadrado ahí, vamos a hacer una puntilla rápido,
Esto come madera, el afilado cóncavo este. Esto come madera muchísimo, ¿eh? O sea, ya os digo que no tiene nada que envidiar a un Mora. No va a ir muy por detrás de un Mora, y sí que es verdad que es full tank y tiene un buen grosor de 3,5 milímetros. O sea, es un Mora robust, pero full tank con rompecocos y cordón fiador. Vale, no vamos a machetear obviamente con él, pero ya veis cómo come la madera. Mirad cómo entra la madera. Una muesca en plan rápido. Vamos a batonearnos el palo gordo. Vamos a pillarle por aquí. Mirad cómo entra, ¿eh? Y abre, ya os digo, de maravilla. Ya lo tenemos. Vamos a abrirle por al medio. Y vamos a acabar haciendo un emplumado con esta parte. Que ya os digo que el filo es brutal. Y el control que se tiene con este cuchillo, al ser tan chiquitín, es de la hostia. O sea, se trabaja con él de maravilla. Es un cuchillo que lo cogí en plan barato, en AliExpress, de estos muy rebajados, 4 o 5 euros, que dice, bah, cuchillo pequeñajo, que yo decía, va, para pelar patatas o algo. Pues mira que emplumado, que rizos, en un momento, corta la hostia, tiene una cremallera cojonuda, un buen mango en madera de boj duro con los remaches en bronce, un buen cuchillo, marca Jinzi. Bueno, Jinzi, pues marca china, pero se ve que es un cuchillo más artesanal, no es de un cuchillo hecho tan en plan industrial, tiene sus líneas más artesanales y es un cuchillo que funciona muy bien. Ya os dije que la fiabilidad no me la daba al 100% porque no sé qué acero es, pero a medida que lo voy usando y veo que no tiene mellas ni nada, cada día me está gustando más. Y es más pequeño que un Mora, más compacto que un Mora, pero también más completo en usos que un Mora. Así que su sitio es este. Bueno, pues ya ves, espero que las mejoras os hayan gustado y ya os subiré más kit y cosas que tengo por ahí para mostrar. Hasta otra, gente.